Yumes, pedanía de Monterde, situado en el valle del río Piedra, pertenece a la comarca Comunidad de Calatayud y muy cerca del límite con la provincia de Guadalajara, situado a tan solo 40 kilómetros de la capital de comarca, Calatayud. Yumes comparte las aguas del río Piedra con el monasterio de Nuestra Señora del Piedra. Apenas a 6 kilómetros aguas abajo, el monasterio cisterciense fue fundado en la segunda mitad del siglo XII. Actualmente es uno de los establecimientos turísticos más importantes de la comarca Comunidad de Calatayud. La localización geológica de Yumes es extraordinaria. Rodeado por barrancos y paredes de piedra caliza, el pueblo queda enclavijado en el fondo del valle, donde las aguas del río Piedra llenan de riqueza sus tierras. El origen del Yumes moderno podemos decir que comienza a finales del siglo XVIII y más concretamente se instauran en el siglo XIX. En el siglo XVIII es cuando el primer barón de Yumes adquiere unos terrenos inmensos aquí en el Valle del Piedra. Entonces hicieron, creo recordar que hicieron un plan de canalización o lo modernizaron, lo que había, y a raíz de eso pues se asentaron aquí y ya fueron viniendo luego más familias. Familias que también tenían tierras, pero a lo mejor no en la misma cuantía. No había casas más que 3 o 4, muy viejas ya, y entonces mis padres hicieron la casa y en ella nació. Yumes no es un pueblo al uso, sino que cada nieto, cada hijo en su momento, pues si tenía una parcelica se hizo allí su casa. Por eso ahora mismo a lo largo del río pues tienes casas sueltas por todos lados. Cada casa tenía que ser autosuficiente. Tenía horno, tenía sus panales de abejas, incluso a veces incrustados en el propio edificio, en los graneros. Tenían todo lo que necesitaba una casa de campo para vivir sin tener que recurrir a servicios municipales, por decirlo de alguna manera, porque no los había. Yumes viene de flumes. Como se llamaba el río en latín, flumen, que fue degenerando la palabra hasta llegar al sonido actual. Era flumen, flumen, yumes. Pero al final el origen es el río. Comenzamos nuestro viaje, aguas arriba del río Piedra, descendiendo por su vértice derecho. Seguimos sus aguas por la ruta senderista GR24, que recorren este tramo desde la Londehuela de Liestos hasta Ibdes, pasando por Zimbaya y Yumes. A nuestra derecha nos sorprende el majestuoso Cerro de la Higuera, donde en otros tiempos fue lugar de vida y desarrollo. Aquí es donde se encuentran los restos del castro celtíbero llamado La Higuera, desde entonces mudo observador de la evolución del pueblo de Yumes y sus gentes. Pues el castro de la Higuera es un castro celtíbero. Ese yacimiento está localizado, o sea, se tiene conocimiento de que eso está ahí, pero no se ha excavado. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la información que nosotros podemos tener de ese yacimiento es en base a todo lo que nosotros, incluso cualquier persona que vaya por allí dando un paseo, pueda encontrar a ras del suelo y utilizando la información de yacimientos de las zonas limítrofes con la nuestra. Todo lo que se pueda decir de ese yacimiento no es nada seguro hasta que no se excava.
Los castros celtíberos suelen estar en altos, ¿por qué? Porque de esa manera controlan toda la zona, se tiene una visión de toda la zona. Cuando yo llego allí lo que se ve es que en la superficie hay restos de escoria, que es los desechos de cuando se trabaja en una fundición. Luego hay otra zona en la que se ven como cantos rodados, puestos como si fuesen una especie de suelo. Arriba del todo del cabezo hay unos muros con sillares grandes de piedra. En base a lo que se ve y la situación donde está ese yacimiento, yo me aventuraría a decir que es celtíbero. Temprano, tardío, medio, no se puede decir. Hasta que no se haga una excavación en condiciones no puedes datar de esta fecha, es imposible. Siguiendo nuestro sendero, dejando a un lado el refugio de pescadores, lugar que servía y sirve para refugiarse de las inclemencias del tiempo, tanto a pescadores como agricultores, ganaderos o senderistas. La riqueza del río Piedra no solo reside en sus aguas que nutren y fertilizan las tierras adyacentes a él, sino también por toda la historia que en él guarda. El río Piedra no estaba al uso de todos nosotros como lo está ahora. En tiempos de la Edad Media y anteriormente, pues como estaba era algo más que tenía el monasterio de Piedra, pues para poder pescar la gente que vivía en torno al Piedra les tenían que conceder bulas, dándoles la posibilidad de pescar en el río. En un principio, cuando se empezaron a establecer aquí nuestros abuelos, que en su mayoría, por no decir todos, vinieron de Monterde, pues los medios que utilizaban de pesca eran más rudimentarios. Había unas nasas que se fabricaban ellos mismos, que se llamaban garlitos, y estos garlitos eran unas nasas de juncos que depositaban en el río y hacían pues lo que hace una nasa. El cangrejo entra pero luego no puede salir. Y entonces ese fue el inicio de la pesca aquí, de la pesca de cangrejo. Luego con el tiempo pues ya se empezaron a usar otros artes como los reteles, que nos decimos aquí, que al fin y al cabo son unos aros metálicos con una red y una plomada, se ponía el cebo y hubo incluso épocas que había temporadas que vivíamos de eso. O sea, se iba a pescar y a partir de unas tallas determinadas estaban muy cotizados. Los llevaban a unas pesqueras, que uno de ellos era mi padre, el que tenía una pesquera, y allí los echaban los cangrejos y los mandaban a Madrid. A partir de ahí, pues bueno, ya se ha empezado un poco más la pesca deportiva, porque claro, ya empezaron a venir gente con sus cañas para la trucha, el barbo y todo eso, y ahora ya se ha modernizado. Es meramente deportiva, porque ya tuvimos el problema del cangrejo, la enfermedad que le salió del cangrejo autóctono, que de pronto desapareció. Aquí había épocas en las que las orillas del río, de los dos brazos del río, estaban prácticamente ocupadas, porque venían, la gente vivía de eso, se ganaba la vida con eso. Ahora no, ahora puede haber, incluso aún en épocas en las que se pueda pescar, porque las autoridades lo decidan así, pues hay 4 o 5 pescadores, ves alguno suelto por ahí, pero ya no hay esa afición. Date cuenta de que el río Piedra, pues en la historia no ha estado siempre así. Había zonas que estaban inundadas. Esos ramajes que cubrió, pues los calcificó y se convirtieron en piedra. De ahí viene el nombre del río Piedra, porque la leyenda dice que todo lo que caía al río se convertía en piedra. Siguiendo nuestro camino junto a las aguas del río Piedra, el primer atisbo de población lo encontramos en las Casas de la Vega, a 1 kilómetro aproximadamente del núcleo principal de Yumes. El paraje Casas de la Vega también es llamado Granja del Oro, o en término coloquial, allá arriba. El origen de las Casas de la Vega, que es donde ahora nos encontramos, pues a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fue cuando se produjo esa ruptura. El antiguo barón de Yumes y el señor León Lavilla, que eran familia, pues cada uno de ellos debía tener una parte de la Vega. Entonces, no sé si mediante algún pleito o de común acuerdo se lo intercambiaron.
Y entonces, a raíz de ese intercambio, el señor León Lavilla se estableció allá arriba. Alrededor de su casa, las familias, sus hijos, sus nietos, sus descendientes han ido creando sus casas alrededor. Y es donde ahora pues tenemos una serie de casas que vienen precisamente de esa rama de la baronía que se instala en esta zona. Durante toda nuestra ruta junto al río Piedra, avistamos distintos azudes o paradas, nombre coloquial dado por los habitantes del lugar. La labor principal de estas construcciones es la de ascender el nivel del agua para poder inundar las fincas de cultivo mediante un complejo sistema de riego por medio de acequias y canales que hacen llegar el agua a las distintas partes del valle. El sistema de regadío, en un principio, también era un sistema peculiar que no se utilizaba en otros pueblos por las características del terreno y por el hecho de ser un valle. Era muy famoso por sus correntías y era un sistema no precisamente de regadío, pero sí era un sistema de irrigación y de fertilización. Consistía en inundar la vega cuando ya terminaban las cosechas. Inundaban la vega totalmente y cuando llegaba la primavera le abrían el río y lo volvían a canalizar por su cauce. De forma que les nacía menos hierba y el limo y los restos que el río depositaba en las tierras lo hacía de abono para ellas. Las acequias se harían cuando hace 70 años, porque de antes estaban hechas pero estaba todo roto y había un encargado para las acequias para poder llevar a todos que vinieron a ver cómo había que hacerlas. Y uno de ellos, el encargado era mi padre. Aunque los sistemas de regadío se han ido modernizando, pero al final no son muy distintos probablemente de los que utilizarán los árabes, porque consisten en unos azudes que elevan el agua del río y en cada uno de los parajes de la vega de cada uno de esos azudes salen dos acequias. Una de las acequias va justo por la ladera del monte, por debajo de la ladera del monte, y la otra acequia va paralela al río, prácticamente pegada al río. De forma que desde las dos acequias se consigue regar toda la vega entera del valle. Y luego, normalmente por el centro, es por donde van los brazales, para poder desahogar el agua de los regadíos, de los riegos, que no se quede en las fincas estancadas, sino que ese excedente, ese sobrante vaya a parar al brazal. Y el brazal lo devuelve al río. Yumes ha sufrido una evolución agrícola producida gracias a estas aguas mineralizadas del río Piedra y a los sedimentos arrastrados por el mismo. Esto ha hecho posible la producción de diferentes cultivos a lo largo del tiempo. En la vega primero se plantó mucha remolacha, pero luego, por lo que fuera, eso sí que no te lo sé explicar, la remolacha la prohibieron sembrarla. Empezaban en la primavera a sembrar sus remolachas, sus patatas principalmente, judías también sembraban, y llegaba la temporada de la recolección, la fruta en el otoño, llegaba el invierno y la remolacha se arrancaba en el mes de enero, finales de diciembre o enero, y claro, resulta que aún no habían terminado de recoger la remolacha, de acondicionar las tierras y tal, y que ya tenían que empezar otra vez a sembrar. Cada año una cosa para que nos juntara todo. Y todo eso se vendía y se sacaba el dinero de eso para vivir. Así como en otros pueblos, como por ejemplo Campillo, sembraban el cereal y el trabajo eran 3 meses al año. La siembra, la siega y tal. Pero la vida del valle era dura, prácticamente nunca paraban de trabajar. Eran explotaciones más pequeñas con las que una familia
podía vivir, que sin tener demasiada tierra, pues podía sobrevivir, y más en un terreno como este, que como te digo, siempre había trabajo y siempre había algo que coger. Lo que pasa es que, claro, al llegar la revolución agrícola, la revolución industrial y agrícola, ya no sirve el tener una hectárea para que viva una familia con 2 mulas, porque no puedes competir, ¿no? Ahora mismo, si te fijas, pues son muchas hectáreas que a lo mejor las llevan entre 2 o 3 agricultores en cada pueblo. La agricultura sigue, a lo mejor no tan laboriosa como antes, pero sí que tenemos un producto de huerta, que es el único a lo mejor que mantiene un poco más alegre los cultivos del valle. Los únicos árboles que quedan ahora, porque hay muchas familias que tienen su trabajo en Zaragoza y tienen tierra, y entonces la forma de explotar esas tierras y sacarles cierta rentabilidad, pues es sembrar chopos, porque da poco trabajo, entonces es un complemento a tu trabajo, y aprovechas la tierra que tienes en el pueblo para sacar algún dinero más. Llegamos al núcleo principal de Yumes, junto al río Piedra. Lo primero que vemos y nos hace alzar la vista es el enorme chopo cabecero en el centro de la plaza, que aguarda nuestra llegada. Junto a él, el puente de piedra por el cual discurre la carretera principal y lugar donde comienza la PRZ30, ruta senderista de mediano recorrido que enlaza Yumes con Campillo de Aragón y Calmarza. Tras girar la vista, desde la plaza observamos el campanario de la iglesia románica que adorna el municipio, vestigio de las pasadas vidas que tuvo esta localidad. Es una iglesia románica, en origen sería una única nave, lo que es la nave del centro, lo que es la torre, todas las demás salas de sacristía, etcétera, etcétera, se han añadido después. Sabemos que es románica porque el edificio en sí se nota, o sea, ese estilo, se aprecia que es estilo románico, pero también tenemos otro problema, y es que la gente de antes, con sus buenas intenciones, quisieron reparar la iglesia y se cubrió de cemento. La iglesia estaba toda destrozada. Solo estaban los animales. Yo me acuerdo de que estaban las vacas en la iglesia. Las familias que vivían en Yumes en los años 50, de 1950, la reconstruyeron con el trabajo entre todos, y se fue y está preparada para el culto desde entonces. Está construida con sillares. Esos sillares nosotros no los vemos porque los cubre el cemento. Las columnas que hay en la entrada, en la puerta, en el pórtico, están cubiertas con cemento. Todo lo intentaron reparar con cemento. Si tú vas allí, lo que ves a simple vista, sobre todo, es el pórtico. Tú ves un pórtico que tiene 2 columnas con los capiteles, y luego los 2 arquitos de arriba, que es la entrada a la iglesia. En la entrada, o lo que es el pórtico, vemos el tímpano, que tiene 2 animalitos a cada lado, y en el medio hay un pantocrator. Aparentemente parece que está con el puño en alto, pero está bendiciendo, y a su izquierda tiene un crismón. Dentro tú ves que es una nave única, pero que está en 4, y que hay un arco de medio punto con su decoración en los capiteles también, con motivos vegetales, que separa el altar de la nave. El púlpito, que es posterior, por supuesto, pero está hecho con motivos mudéjares. La torre también, que la vemos a simple vista, es adosada. Es una joya el tener un románico en el municipio, el único románico que hay, y que no haya tanta desidia por parte del ayuntamiento para arreglarla. Ejemplo de dejadez, no por parte de los vecinos, sino de instituciones. Obviamente es valor histórico, arquitectónico, es patrimonio. Punto.
La belleza de Yumes se percibe en la multitud de rincones con un encanto especial que lo forman. Su río, con sus dos cauces diferenciados, sus puentes de piedra, sus barrios y el entorno natural tan especial en el que se encuentra, y sus gentes que se empeñan en mantenerlo vivo. Prueba de ello son los 3 alojamientos rurales que se encuentran en él. En otros tiempos, cuando el pueblo se encontraba en su pleno apogeo, y tanto las familias como sus niños y niñas llenaban las calles de vida, uno de los puntos de reunión diario para ellos era la escuela. Teníamos una escuela en casa de los varones porque nos habían dejado una habitación a los de Yumes. Entonces mi padre cedió un terreno en donde nosotros teníamos las casas para poder hacer las escuelas. Y luego se hicieron las escuelas, pues las escuelas tendrán unos 60 años hechas. Y luego pues fuimos todos a las escuelas aquí. El recordar que la escuela estaba llena. Claro, estábamos todos juntos, los que tenían 15 años con los que teníamos 3 a lo mejor. Bueno, 3 no, que 6 años. Jugar al marro en el recreo de la escuela, que entonces a mí me parecía que era muy grande, aunque ahora veo que es muy pequeñica la escuela. Hasta que nos las cerraron, porque en los pueblos cerraban las escuelas porque no había niños. Y cada uno se iba pues a estudiar donde podía. Una de las razones por las que Yumes sigue vivo es la forma de ser de sus gentes. De esta actitud surge la Asociación Flumes. La Asociación Flumes para el desarrollo del Valle del Piedra surge allá por el 2000, el año 2000, como consecuencia de, bueno, ya he sabido que Yumes es un barrio del municipio de Monterde, que no sé si es por la distancia que tenemos con lo que es el ayuntamiento, pues siempre nos hemos sentido y pues con menos, sin tener un sitio donde reunirnos, con carencias de convivencia, de actividades culturales, y entonces pues surge pues de esa necesidad que teníamos los vecinos de relacionarnos y de luchar por nuestra tierra, surge esta asociación. Es una asociación que no solamente nos basamos en las actividades culturales, sino también en la defensa del patrimonio, el patrimonio cultural, patrimonio etnológico, patrimonio medioambiental del Valle del Piedra. Entonces es una manera de luchar por el sitio en el que vivimos. Además, pues bueno, aprovechamos que tenemos esta asociación para poder tener un sitio donde relacionarnos, convivir y dialogar por lo que queremos de Yumes y por qué futuro queremos para Yumes. Yo creo que uno de los logros más importantes de la asociación, aunque en su momento a lo mejor no lo lleváramos en mente, ha sido ese, la socialización, que la gente se ha podido reunir, se ha reunido, hemos vuelto a congeniar y hemos vuelto a crear ese arraigo que nos estaba faltando. Muy a pesar de las gentes de Yumes, nos encontramos con una visión poco querida y motivo de lucha en defensa de su patrimonio medioambiental, la destrucción del paisaje y recursos del valle, una mina a cielo abierto que se convierte en una enorme piedra negra en el Valle del Piedra. En ningún momento se informó a la gente de Yumes de lo que se estaba haciendo. Sí sabíamos que había una empresa que estaba mirando por ahí, por el monte, de hacer sondeos, cosas. Unas veces decían que estaban buscando agua, pero no había una comunicación clara, una información clara a la gente de Yumes de lo que estaba pasando. Y por fin se supo que las prospecciones que estaban haciendo pues eran para desarrollar explotaciones de mármol, para sacar canteras de mármol. El ayuntamiento dio una concesión a una empresa con unos derechos enormes, prácticamente ilimitados tanto en trabajos como en tiempo, como en extensión, y ellos empezaron a hacer sus prospecciones ya más en serio. Claro, a partir de ese momento, pues nosotros vimos que, claro, se ponían
justo en puntos donde podían perjudicar no solo la vista de las casas del pueblo, sino que incluso cayeron piedras muy cerca de los edificios. Teníamos la sospecha de que ese no era el camino, nosotros pensábamos que era el contrario, incluso promovimos en varias ocasiones un paisaje protegido para la zona. Cuando empezamos a ver ya que para empezar la explotación, que la primera que se abrió y única de momento por ahora, empezó a echar todo el escombro hacia la carretera. Entonces empezamos a movernos ya a nivel administración, a ver qué era lo que estaba pasando, cómo podía ser que eso se permitiera, y nos facilitaron el expediente. Y en el expediente efectivamente ponía que el escombro estaba totalmente prohibido echarlo a la ladera sur, que es justo donde lo echaron. Ese es un síntoma claro ya de que las cosas no iban bien y que nosotros teníamos razón. Por otra parte, una explotación que está a la vista de una área protegida de la Red Natura 2000, como es el caso, tenía que tener estudio de impacto ambiental y no lo tenía. Y lo único que tuvieron esta empresa pues es la suerte de una cierta permisividad por parte de industria en Zaragoza y mucha permisividad y muchas facilidades, demasiadas, por parte del ayuntamiento nuestro. Ni se crearon puestos de trabajo en la zona, ni se crearon expectativas de nada, y todo lo que se hizo, o una buena parte, fue ilegal. Incluso hubo una máquina que se cayó por la ladera abajo, quedó patas arriba, chorreando aceites, lo mismo que las que tenemos ahora allí, que están ahí abandonadas, con los cristales rotos y todo medio abandonado, y ni el Seprona ni las administraciones reaccionan. A raíz de la crisis, el negocio empezó a ir hacia atrás, y aparte de la presión que hicimos nosotros, que algo haría, y la presión del mercado, ellos también plegaron velas, pero no del todo, porque siguen teniendo ahí su maquinaria, que nadie les dice nada, incluso a pesar de que ellos han tenido embargos de la Seguridad Social, han tenido embargos de la Administración, y la empresa sigue teniendo la concesión. ¿Por qué le mantiene la concesión el ayuntamiento a estas alturas cuando está prácticamente inactiva desde hace muchos años? Eso no lo sabemos. ¿Por qué se ha dado una concesión ilimitada y los señores de la cantera, de la empresa de la cantera, siguen empadronados en Monterde sin estar viviendo en Monterde? Tampoco lo sabemos. Y luego, por otra parte, la empresa había puesto un aval de 400 y pico mil euros en la DGA, que ese aval sería interesante que los ejecutara la administración y los dedicara a reparar el daño que han hecho en el entorno. De nuevo, junto a las aguas del río Piedra, vemos los vestigios de la antigua central hidroeléctrica que proporcionaba energía eléctrica a Yumes. De la teledina del Piedra aún se puede observar la balsa que recogía el agua, para posteriormente mover el generador que proporcionaba la electricidad. Bueno, yo de la teledina tengo un vago recuerdo del edificio. No sé explicar cómo era, pero sí que cosas que hablaban de que si teníamos una bombilla con luz era porque había una pequeña central eléctrica que mandaba la luz a Mil Marcos, y allí tenían una fábrica de harinas. Y entonces a nosotros nos daban luz, que era muy poca, que no se veía, pero nos daban luz, porque la agua la cogían en lo nuestro para mandar a la central a la fábrica de Mil Marcos. Junto al río Piedra y durante todo su valle también nos encontramos numerosos hornos y colmenas. Es ahí donde los apicultores tienen el entorno ideal para que las abejas formen sus panales. En Yumes la apicultura se lleva realizando muchísimos años, pues seguramente a lo mejor más de 60 o 70 años que yo conozca. Yo el mayor conocimiento que tengo fue de dos personas que llevan muchos años ya aquí, que son Andrés y Javier, y llevan por lo menos, pues Andrés por lo menos 30 o 35 años y Javier pues por lo menos otros 20 o 25 años seguro. Yo llevo unos 5 años. Hay una diferencia entre los hornos y las colmenas. Los hornos es una casa relativamente pequeña en la cual por la parte de dentro se extrae la miel, y en la parte de afuera solo hay un pequeño agujero para cada caseta por la que entran las abejas. Las abejas hacen sus panales dentro de cada caseta, y luego tú por dentro pues les extraes los panales, y se hace de modo mucho más manual
que las colmenas. Se han ido abandonando los hornos, que por muchos sitios están por los montes desutilizados, y prácticamente todo el mundo funciona con colmenas. Por tema de facilidad de trabajo, por tema de transporte y por tema de producción, mucho más práctico porque hay gente que mueve las colmenas dependiendo de la producción que quiere sacar, del tipo de miel que quiere sacar, del tipo de estación que está. Principalmente en Yumes se recogen 3 tipos de miel. La mayoría que se recoge es romero, es tomillo y es milflores. Romero es la primera que se cosecha, que se viene a cosechar por la primera quincena de mayo. Después viene el tomillo, se cultiva aproximadamente de mitad de mayo hasta mitad de junio y después ya las colmenas se dejan más o menos tranquilas hasta pues, finales de septiembre o por ahí octubre, que es cuando llega el verano fuerte, que ahí no hay una gran producción de una monofloral, pero hay sin embargo pues, muchas flores de diferentes tipos, pues se llama milflores. Pues el proceso de la recolección de la miel es las abejas van pecoreando por las flores y de unas cogen polen y de otras cogen mielato. Con el polen es con lo que se alimentan las crías. Y los mielatos pues son como una especie de néctar que crean las flores, que ellas lo chupan y luego lo llevan a la colmena y pasándoselas de unas abejas a otras para que tenga un proceso de maduración, al final lo meten en la celdilla. El típico cuadro de cera, que esto se lo pones a las abejas, entonces ellas estiran la cera y es donde la llenan o bien de miel o donde ponen la reina los huevos. Pues cuando ya la han llenado, la tapan con una tapa de cera muy finita que se llama opérculo. Y es después cuando el apicultor va a retirar esa miel, tiene que quitar el opérculo, lo mete en extractor solar que funciona con el sol o en un centrifugador de motor. Y dando a base de dar vueltas o a base de calor, pues la miel se regala y sale por el grifo. Continuando nuestro descenso junto al río Piedra, por la ruta GR24, a 1 kilómetro aguas abajo, encontramos las casas del Barón, centro precursor del Yumes moderno, y que actualmente queda resignado únicamente a un grupo de casas, pertenecientes a los descendientes del primer barón de Yumes, Juan Jaime Civera. Finalizando nuestro recorrido, y junto al linde del término de Nuevalos, llegamos a la Calderera, lugar con una belleza peculiar y entornos singulares, un lugar donde la naturaleza se abre paso. Cabe mención especial del molino harinero, que en antaño perteneció a la orden cisterciense del monasterio de Piedra, así como el comienzo del canal, que suministra de agua a la central hidroeléctrica de la Requijada. El pueblo de Yumes, en el valle del río Piedra, su historia,
los vestigios de su pasado, el agua que da vida a la tierra, sus gentes que mantienen vivo al pueblo, sus parajes singulares. Un pueblo que evoluciona en el tiempo y en torno al río crece. Un lugar que sin duda se debe visitar.